Bueno, ya estamos en una nueva era de la exploración espacial, ¿no? Lo que era noticia a finales de los 60 y durante la década de los 70, ¿no? Estamos conquistando la Luna, estamos mirando al cosmos, pues ahora es un paso más, ¿eh? Ha habido una época de quizá un poquito menos de presencia en los medios de comunicación, aunque ha habido avances extraordinarios, por ejemplo, llegar a Saturno y explorar sus lunas, ¿no? Con la misión Cassini-Huygens de la NASA y la ESA. Pero ahora mismo esto llega mucho a los medios de comunicación porque hay, por una parte, iniciativas privadas que están también interesándose en este problema y que están mandando misiones, las Virgin Galactic, Blue Space y, por supuesto, SpaceX, ¿no? Están acelerando como es el progreso de las agencias espaciales tipo NASA, ¿no? Que con SpaceX va a avanzar más rápido, pero también están introduciendo la cuestión de que son empresas y por lo tanto van a querer rentabilizar económicamente estos esfuerzos, y eso plantea cuestiones éticas, si me apuras, que hay que tener en cuenta también, ¿no? Entonces, bueno, eso lo que está haciendo es sin duda poner sobre la mesa en la actualidad de todos los medios ese tipo de noticias científicas. Por otra parte, tenemos ahora el programa Artemis de la NASA, que va a permitir que la Agencia Espacial Norteamericana vuelva a llegar a la Luna con misiones tripuladas, lo que no se hace desde el último Apolo, ¿no? En 1972. Y bueno, pues eso es noticia, ¿no? Nos gusta explorar, nos gusta ver qué hay al otro lado del río, al otro lado del mar o al otro lado del espacio cósmico, ¿no? Entonces vamos a llegar a la Luna, antes o después a volver a pisarla. China, en paralelo, ha tenido avances espectaculares en la exploración de la Luna durante los últimos años, es decir, hay también una nueva carrera espacial entre Estados Unidos y China por la exploración. Y todo esto se une a grandes avances en la ciencia, en otros campos, en la bioquímica, en la microbiología, que nos permiten pues preguntarnos realmente por estas cuestiones que trato en el libro, de si puede haber otras vidas fuera de la Tierra, si la exploración espacial nos va a permitir detectar otros lugares en el cosmos en los que la química se convirtió en biología, por decirlo de esa forma. Y bueno, todo eso es un cóctel maravilloso, ¿no? De noticias. Pues hay cuestiones éticas que ya se han planteado previamente a esta nueva etapa, que es de quién es el espacio, a quién pertenece la Luna, a quién pertenece la altura a la que vuelen los satélites. Bueno, sabemos que hay una compañía que está llenando de satélites el cielo, y eso, por ejemplo, dificulta mucho el trabajo de los astrónomos también, porque las trazas de los Starlink en particular, ¿no? Pues están complicando esto. Hay regulaciones, pero yo creo que las regulaciones deberían ser más intensas, de obligado cumplimiento, apadrinadas por la ONU, es decir, poner de acuerdo a todos los países. Pero sí que es cierto que en la actualidad que vivimos, lamentablemente, vemos que ni siquiera en nuestro planeta nos ponemos de acuerdo los países, ni mucho menos. Hay unas tensiones increíbles en el mundo actual. Entonces, como para ponernos de acuerdo fuera del planeta, ¿no? Realmente esto es un problema. Yo creo que habría que ser más cuidadoso. Hay cuestiones éticas y cuestiones legales que deberían aclararse. Y eso va a ser más aún cuando se empiecen a explotar recursos mineros de la Luna, por ejemplo. El helio 3, que puede ser un buen combustible de fusión nuclear, pues es bastante abundante en la Luna. Y ya hay empresas que están viendo la potencialidad de ir allí a hacer minería lunar o minería en los asteroides, que es otra de las cosas que se han planteado. Claro, eso habrá que regularlo, porque lógicamente esa cuestión de a quién pertenecen los recursos de un cuerpo planetario que está fuera del planeta, ¿es de la primera empresa que llegue? ¿Es el primer país que llegue? ¿O es de la humanidad? Claro, la primera empresa que llegue dirá: yo he invertido muchísimo dinero en llegar hasta aquí, como que esto no es mío. Pero claro, la Luna es como, digamos, el Tratado Antártico, ¿no? Que regula cómo es la dinámica dentro de la Antártida. Existen este tipo de tratados, pero habrá que ver si se cumplen o no se cumplen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Marte eso es más marcado todavía, porque Marte sí que puede ser un lugar en el que haya vida, haya una vida endógena que se ha desarrollado en Marte, ¿no? Si eso es así, si hay marcianos, Carl Sagan decía, si hay microorganismos en Marte, decía en Cosmos, si los hay, Marte pertenece a esos marcianos, no debemos ir allí, ¿no? Una visión muy digamos, conservacionista, ¿no? Del planeta rojo. Los científicos nos gusta plantearnos qué puede haber, si puede haber seres vivos en Marte, pero claro, si hay seres vivos tendremos que determinarlo gracias a la exploración. Si van empresas mineras, lo que van a hacer es explotación. Cambiando una letra solo cambia mucho el objetivo, ¿no? Entonces, claro, si llega antes la explotación, ya no va a haber nada que explorar, porque va a estar todo contaminado, va a estar alterado. Claro, ¿cómo regular eso? Es una cuestión que ha de tratarse desde los aspectos éticos y legales. Estamos en una época en la que va más rápido los avances tecnológicos de la exploración espacial que ese sustrato social que tenía que haber detrás, regulando cómo lo hacen. Misiones tripuladas, sí, porque constantemente están llegando misiones robóticas, ¿no?
Sí, pero esta es una de las grandes cuestiones como la fusión, la energía de fusión, ¿no? También faltan 20 años. Y va pasando el tiempo y siempre faltan 20 años, ¿verdad? Estos 20 años corren delante de nosotros. Pero sí que es cierto que ahora ya los avances que estamos viendo en la exploración espacial y esa colaboración entre agencias espaciales y empresas privadas que está espoleando, está acelerando, yo creo que sí que hace pensar que a finales de los 30 por ahí podemos estar en Marte. En misiones tripuladas muy controladas, poco tiempo y volver. Porque el principal problema es la radiación que esos astronautas van a recibir. Cuando vas a la Luna y vuelves, los astronautas del Apolo, de los distintos Apolos, desde el 11 al 17, exceptuando el 13, que tuvo un problema, y los futuros astronautas de Artemis van a estar 8 días en el espacio y vuelven, y en un entorno cercano a la Tierra. Reciben radiación, pero no es tan preocupante. En Marte van a recibir mucha más radiación. Van a estar mucho más tiempo porque la propia llegada a Marte pueden ser 8 meses de viaje. Más, digamos, un mes explorando en Marte y luego volver. Fíjate cuánto tiempo fuera de la Tierra, sin estar protegidos por la maravillosa atmósfera que nos envuelve y los campos magnéticos de la Tierra que hacen que las radiaciones energéticas que vienen del Sol no nos afecten. Claro, ahí fuera, aunque pongamos muchas protecciones, aunque haya materiales que nos protegen, los astronautas van a recibir mucha radiación. Entonces, el principal problema hoy en día, y por lo cual siguen faltando 20 años, es cómo cuidar a los astronautas para que no mueran, evidentemente, pero tampoco que desarrollen tumores relacionados con que les ha dado mucha radiación y su ADN ha empezado a mutar más de lo normal. O sea, son problemas médicos, por un lado, los que hay que afrontar, y problemas sociológicos interesantes de cómo hacer que un grupo de personas, 8 personas a lo mejor, vivan con un compartimento cerrado pequeño durante casi 2 años de ida y vuelta, sin que haya conflictos o solucionándolos rápidamente, ¿no? Eso se está investigando en la Estación Espacial Internacional, donde se tienen personas de distintas nacionalidades, distintas formaciones, se tienen que llevar bien. Entonces es curioso cómo a nivel sociológico, en algunos artículos que he leído de cómo preparar las misiones espaciales, cuando se pone sobre la mesa qué características deberá tener un astronauta que vaya a Marte. Bueno, pues asumimos que tiene que ser una persona fría, con capacidad de resolver problemas, tecnológicamente muy válida, con una gran formación, pero algo que es fundamental y que siempre está en el top 10 de las características es sentido del humor. Hay que tener sentido del humor, porque hay que relativizar los problemas. O sea, un astronauta que vaya a Marte va a estar en peligro de muerte todos los días de la misión, porque un micrometeorito puede atravesar, como hemos visto en muchas películas de ciencia ficción, puede haber un problema en la alimentación. Entonces, el sentido del humor, dicen los sociólogos que tratan esto, y los psicólogos, es fundamental. Así que bueno, no es mala enseñanza, ¿no? También es fundamental en la Tierra, y los países latinos lo ejercemos siempre que podemos, ¿no? Pero es curioso, ¿eh? Como una persona con el sentido del humor puede ser escogido para ser astronauta, claro, si desarrolla todo lo demás. El tema de la vida inteligente, el último capítulo, ¿no? Que es con el que más familiarizado estamos por la ciencia ficción, por lo que nos han dicho los maravillosos libros y películas, ¿no? Que en el último siglo se están produciendo. Los científicos nos conformaríamos con encontrar vida de algún tipo, vida microbiana, ¿no? Si algún día descubrimos que hay microorganismos en Marte o en el satélite Europa de Júpiter, seremos felices. Diremos, la vida puede surgir en distintos lugares, no solo aquí. Pero para la población general, lo que nos apetece es comunicarnos. Es una vida inteligente, tecnológica, con la que podamos intercambiar información. Eso, claro, sabemos que no existe dentro del sistema solar, hay que buscarlo fuera, hay que buscarlo en los planetas extrasolares. Ya se van conociendo cada vez más, ya son más de 5.000 caracterizados, y esa búsqueda se va a ampliar mucho, por ejemplo, con el James Webb y con otros grandes telescopios que están ahora ya trabajando o en desarrollo. Entonces, claro, ¿qué posibilidades tenemos? Pues detectar planetas que están en la zona de habitabilidad en torno a su estrella, es decir, que tengan o puedan tener agua líquida en su superficie, que la evolución pueda haber generado inteligencias. Pero allí no podemos llegar con nuestras misiones robóticas, están demasiado lejos, no es como Marte o Venus o Júpiter o Saturno. Eso lo podemos observar. Podemos apuntar nuestros telescopios, analizar cómo es esa atmósfera, si es que tienen atmósfera, ver si puede haber variaciones de composición y podemos decir a lo mejor eso está relacionado con algún tipo de vida, y analizar ondas de radio que nos puedan llegar de allí. Porque asumimos que si hay seres tecnológicos, más o menos como nosotros, habrán descubierto las ondas de radio y verán que es un buen mecanismo de comunicación. Por eso desde los años 70 se han mandado mensajes codificados en ondas de radio, como el famoso de Arecibo, ¿no? Del 77.
Las ondas de radio parece que son el mecanismo ideal. Asumimos que otra especie tecnológica conoce el espectro electromagnético, conoce, digamos, viendo la ciencia, las ecuaciones de Maxwell, ¿no?, del siglo XIX, y sabe cómo funcionan las ondas de radio. Buscamos ondas de radio, escuchamos ondas de radio, mandamos ondas de radio, pero de momento nadie nos ha respondido. Entonces, bueno, pues hay que mantenerlo como una posibilidad muy remota, pero posible. Por lo tanto, bueno, no bajemos la guardia. Es una pregunta compleja porque es muy difícil definir la vida y definir la inteligencia. Entonces, definir la vida inteligente es doblemente difícil. Y es cierto que en nuestro planeta hay especies que han desarrollado distintos grados de inteligencia. Tenemos insectos sociales como las hormigas o las abejas que son capaces de funcionar en conjunto, y eso no es fácil. Hay que tener patrones de una cierta capacidad de interaccionar, vamos a decirlo así. Tenemos pulpos, cuervos, que tienen determinados grados de inteligencia, que realizan funciones muy complejas, muy elaboradas, tienen capacidad de anticipación. Los cuervos pueden seleccionar qué palito es mejor, dejarlo preparado para luego el día siguiente llegar a un insecto, cosas así, ¿no? Eso es una cierta inteligencia. Pero claro, el avance de la inteligencia se da en los primates desde hace 70 millones de años. Se acelera en el camino hacia el género Homo hace 7 millones de años y tiene su expansión total en los humanos modernos, ¿no? Tenemos un cerebro muy grande, muy complejo, con un córtex prefrontal, con la parte delantera, que nos permite trascender el aquí y ahora. Nos permite ir más allá de la alimentación y la reproducción. Nos permite tener pensamiento abstracto, desarrollar un lenguaje articulado, hacer referencias a cosas que no vemos en nuestra relación. Y si hablamos a otra persona, si yo te digo ahora, imagínate estar viendo una aurora boreal en el norte de Finlandia. Tu cerebro ya ha construido esa aurora boreal. Imagínate que estamos tomando un café, hace frío, pero sentimos el calor de la taza en nuestras manos. Lo estás sintiendo. Esto es algo maravilloso, ¿no? Eso solo lo hace nuestra especie. Entonces, quizá esa inteligencia definida como pensamiento abstracto y lenguaje articulado es lo que podemos acordar como una inteligencia, que sería lo que nos gustaría que tuviera un interlocutor que viviera fuera de la Tierra. Yo creo que estamos ahora en un Big Bang de la divulgación científica, ¿no? Realmente los últimos años, en todos los países, en España lo estamos viendo, pero también en otros países, cada vez hay más divulgadores que utilizan medios más diferentes, charlas, libros, podcast, por supuesto YouTube, o todos los mecanismos, TikTok que hay ahora mismo disponibles. Hay muchos científicos que hacemos además divulgación, además de la investigación. Hay muchos comunicadores que hacen divulgación, y esto es maravilloso. Cuando se hace bien y cuando el rigor científico va por delante, yo creo que cuanta más divulgación mejor. Porque hay que llegar también a distintas edades. Es fácil llegar con TikTok a los jóvenes, pero luego hay que ir haciendo el lenguaje un poquito más complejo, más rico, y que una persona que se ha emocionado con un TikTok o luego con un vídeo de YouTube acabe leyendo un libro de divulgación científica y a lo mejor acabe siendo científico en su profesión, ¿no? Hay que estratificar por edades, hay que utilizar distintos medios. Un buen amigo mío que conocéis muy bien aquí en México, Javi Santaolalla, somos muy cuates, pues él une masas de personas, ¿no? Para escucharle cómo divulga la física, que lo hace de maravilla, ¿no? Tiene una capacidad de convocatoria maravillosa. Es muy interesante utilizar distintos mecanismos para llegar a la divulgación. A mí me gusta mucho, a mí me emociona mucho cuando hay personas que dicen que han escuchado mis charlas o que han leído mis libros, que no solo se han aprendido, sino que además se han emocionado, ¿no? Eso nos conecta entre los humanos. Entonces yo creo que es un mecanismo muy útil y muy necesario. También, necesario en los tiempos que corren, porque en paralelo a la ciencia están aumentando las pseudociencias, las pseudoterapias, las líneas de pensamiento que no tienen nada que ver con la realidad y que solo buscan un beneficio económico y confundir. Entonces, cuanto más divulgación hagamos, más conocimiento científico va a tener la población y más capacidad de discernir lo cierto de lo falso vamos a tener todos. Ha corrido en paralelo mi interés por la literatura, he escrito relatos y poemas desde jovencito, pues ese interés con el interés por la ciencia. Entonces, bueno, yo me veo como una persona de ciencias y de letras, no de ciencias o de letras como nos hacen elegir, ¿no? Y en particular la poesía para mí es una forma de aproximarnos a los misterios del mundo también, más irracional, lógicamente, más subjetiva, a diferencia de la ciencia, que es racional y objetiva, pero me parece muy necesaria también. Me gusta mucho plantearme grandes preguntas a través de la poesía, llegar al corazón de las personas a través de la poesía, transmitir conocimiento y emoción a través de la poesía. Entonces, desde jovencito la practico, la sigo practicando. Y una anécdota nada más: un compañero, un amigo, científico y divulgador en España, que va a publicar un libro recientemente, próximamente,
me pidió un poema que va a ser una especie de prólogo, un poema sobre el tema que tiene que ver con su libro, que es el origen de la vida. Entonces he escrito un poema durante los últimos meses, inédito todavía, que va a aparecer en ese libro. Y fíjate, va a ser la introducción de un libro de ciencia, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no trazar esos vínculos entre disciplinas? Para mí es fundamental.